En 1904, en un valle aislado de los Pirineos navarros, una congregación entera, junto a sus 2 sacerdotes, se desvaneció de la faz de la tierra. No dejaron nota, ni rastro de violencia, ni un solo cuerpo que llorar. Simplemente, desaparecieron en el interior del convento de Santa Brígida de las Sombras, un edificio de piedra negra que, desde entonces, se ha convertido en una cicatriz en el paisaje y una herida abierta en la memoria colectiva. La historia oficial, redactada con la pluma apresurada de la diócesis, habló de un incendio devastador, un accidente trágico que consumió tanto a los fieles como los registros que daban fe de su existencia. Pero las cenizas nunca contaron la historia completa. Las cenizas a menudo sirven para ocultar lo que el fuego no pudo purificar, y en el silencio que siguió, una leyenda más oscura echó raíces, una susurrada entre pastores y abuelos en las noches de viento. La historia de los emparedados de Santa Brígida, aquellos que se ofrecieron a un Dios silencioso y que Él, en su infinita y terrible misericordia, aceptó en su totalidad. La historia que estás a punto de escuchar fue enterrada por décadas, y hay quien prefiere que continúe así. Suscríbete ahora, si no lo haces quedarás entre los que ignoraron el aviso cuando llamase a su puerta. Mi nombre es Miquel Zabalza y soy un historiador de archivos eclesiásticos. Mi trabajo consiste en navegar por océanos de papel amarillento, en descifrar la caligrafía de hombres muertos hace mucho tiempo, buscando no fantasmas sino las verdades y mentiras que se esconden en los márgenes de la historia oficial. No soy un hombre de fe, sino de hechos. Un escéptico por vocación que ha dedicado su vida a desmentir milagros y a poner orden en el caótico folclore de mi tierra. La leyenda de Santa Brígida era para mí, una más de esas historias. Un cuento gótico nacido de una tragedia mal explicada, perfecto para asustar a los niños y mantenerlos alejados de las ruinas. Pero esta historia tenía un ancla en mi propia sangre. Mi tatarabuela, Elara, era una de las almas que se desvanecieron en aquella noche sin estrellas. Su nombre se convirtió en un susurro en mi familia, un estigma silencioso que se transmitió a través de las generaciones como una herencia de vergüenza y misterio. Mi búsqueda, por tanto, comenzó como un ejercicio académico, un intento de cerrar un capítulo local, pero se transformó, sin que yo pudiera evitarlo, en una obsesión personal por limpiar un nombre y comprender el abismo que se tragó a mi linaje. El convento de Santa Brígida de las Sombras no es un lugar que invite a la contemplación. Se alza en una hondonada, perpetuamente envuelto en una neblina que parece emanar de sus propias piedras húmedas y porosas. La arquitectura es un gótico rural, severo y sin adornos, más una fortaleza contra el mundo que una casa de Dios. La hiedra, con la paciencia de un depredador, ha devorado gran parte de los muros, sus zarcillos verdes reptando por las vidrieras rotas como venas que aún buscaran un corazón que hacer latir. El aire allí es pesado, antinaturalmente quieto, y carga con un olor complejo y nauseabundo. Una mezcla de incienso rancio atrapado en la madera podrida, el aroma metálico de la piedra mojada y el moho que florece en la oscuridad como una flora impía. El único sonido es el del viento del norte, que se cuela por las ojivas vacías y silba una melodía que los lugareños juran que son lamentos. Es un silencio que pesa, un silencio que escucha, un silencio que ha guardado un secreto durante más de un siglo. Los 2 hombres que orquestaron este silencio eran los padres Ignacio de Loyola y Fermín Arbizu. A principios del siglo XX, en una época de agitación social y creciente secularismo, su llegada al valle fue vista como una bendición. El padre Ignacio, cuyo nombre de pila parecía una promesa de fervor y disciplina, era un hombre de un carisma magnético, casi hipnótico. Sus sermones no hablaban de un Dios de amor, sino de un Dios de pureza, de sacrificio y de juicio inminente. El padre Fermín, por su parte, era su sombra, un hombre pragmático, silencioso y de una eficiencia escalofriante, el ejecutor terrenal de la visión apocalíptica de Ignacio. Juntos, fundaron una congregación laica en el abandonado convento, atrayendo a las familias más devotas, las más desesperadas, aquellas que sentían que el mundo moderno las había dejado atrás. Les prometieron un arca de salvación en un mundo que se ahogaba, y la gente, hambrienta de certezas, les creyó. Los consideraban santos en vida, faros de luz, en una era de oscuridad. Pero la luz que proyectaban, solo servía para hacer más profundas las sombras que ocultaban. A puerta cerrada,
lejos de las miradas del obispado y del resto del valle, la doctrina de los padres Ignacio y Fermín se retorcía en algo mucho más oscuro y exigente. El padre Ignacio predicaba un evangelio secreto, una teología del fin de los tiempos que él mismo había elaborado. Estaba convencido de que el recién nacido siglo XX sería el último, que la humanidad estaba al borde del abismo, y que sólo a través del sufrimiento extremo, de una purificación radical de la carne, podrían sus almas ser dignas de la ascensión. La salvación no se obtenía con la oración sino con el dolor. El convento dejó de ser un refugio para convertirse en un crisol, un laboratorio donde se experimentaba con los límites de la resistencia humana en nombre de la fe. Los rituales que allí se practicaban eran un descenso metódico a la aniquilación del yo, un despojamiento sistemático de todo lo que ataba a sus fieles al mundo terrenal. Mi investigación comenzó, como casi todas, en el Archivo Diocesano de Pamplona, un lugar que es en sí mismo una cripta, un laberinto de pasillos fríos donde el tiempo parece haberse detenido. El aire huele a papel quebradizo y a la cera de velas que iluminaron a los escribas hace siglos. Fue allí, durante una catalogación rutinaria de fondos parroquiales del siglo XIX, donde el destino, o quizás algo más, puso en mis manos la primera pieza del rompecabezas. Mal archivado, escondido entre registros de bautismos de un pueblo olvidado, encontré un libro de contabilidad. Su cubierta de cuero estaba deformada por la humedad y carecía de título, pero al abrirlo, el emblema del convento de Santa Brígida estaba grabado en la primera página. Al principio, parecía un registro mundano, pero a medida que pasaba las páginas, una extraña inquietud comenzó a apoderarse de mí. Las columnas no registraban pesetas, ni transacciones comerciales. Las anotaciones eran crípticas, inquietantes. Hablaban de conceptos que no pertenecían al mundo de la contabilidad. Las páginas estaban llenas de una caligrafía metodulosa, casi febril. En lugar de ingresos y gastos, las columnas se titulaban Ofrenda y Purga. Las entradas eran un catálogo de sufrimiento cuantificado. Leí líneas como, Familia Gárate, 14 días de ayuno completo, ofrenda aceptada. Hermano Julián, 3 medidas de cilicio, purga necesaria. Hermana Inés, 2 onzas de sangre para el pacto, ofrenda insuficiente. Era un registro de la desintegración humana, una contabilidad del dolor administrada con la precisión de un tendero. El libro transformaba el ascetismo en una transacción, la fe en una deuda que solo podía pagarse con carne y hueso. Hojeaba las páginas con los dedos entumecidos, el olor a polvo y a un leve rastro de algo metálico, como sangre seca subiendo del papel. Y entonces, en las últimas páginas, encontré lo que me helaría la sangre, y cambiaría el curso de mi vida para siempre. En la penúltima página, bajo el encabezado Cosecha Final, había una lista de 47 nombres. Uno tras otro, escritos con una tinta que parecía más oscura, más densa que el resto. Eran los nombres de familias enteras, hombres, mujeres y niños. Y allí, a mitad de la lista, lo vi. El Araza Balza, mi tatarabuela. Su nombre, que solo había sido un eco en las historias de mi familia, ahora me miraba desde el abismo de aquella página. A su lado, como al lado de todos los demás, una anotación final, escrita con una caligrafía más firme, casi triunfal, sello aplicado. No entendía qué significaba, sello aplicado. Pero la frase resonaba con una finalidad terrible, como el sonido de una losa de piedra al cerrarse. El libro no registraba un incendio, registraba una cosecha. Una cosecha de almas, y mi propia familia había sido parte de ella. El escepticismo académico que me había guiado hasta entonces, se hizo añicos, reemplazado por un frío primordial, un terror que era a la vez histórico y profundamente personal. Con el libro de cuentas como mi mapa y mi maldición, comencé a cruzar los 47 nombres con los registros parroquiales y los censos de la época. El trabajo era metódico, casi una autopsia sobre papel. Y el patrón que emergió fue aterrador en su consistencia. Todas las familias listadas en el libro desaparecieron de los registros oficiales en la primavera de 1904. Simplemente, dejaron de existir. No hay certificados de defunción, ni registros de migración, ni notas en los márgenes que indiquen un traslado. Un pueblo entero, el corazón de la congregación de Santa Brígida, fue borrado de la historia con una eficiencia burocrática que solo podía ser deliberada. Era como si una mano invisible hubiera recorrido los archivos de la región,
arrancando sistemáticamente cualquier prueba de que estas personas hubieran vivido, amado o sufrido. La historia del incendio empezaba a parecer lo que realmente era: una cortina de humo, una narrativa conveniente para tapar un vacío inexplicable y aterrador. Mi siguiente paso me llevó a los archivos episcopales, a la correspondencia sellada entre el obispo de Pamplona y el convento de Santa Brígida. Encontré un legajo atado con una cinta roja que llevaba una advertencia: no abrir, asunto cerrado. La curiosidad, ahora teñida de una necesidad visceral, me obligó a romper el sello. Dentro, descubrí una serie de cartas que revelaban que la Iglesia no solo conocía las prácticas extremas del padre Ignacio, sino que estaba profundamente alarmada. Las primeras cartas del obispo eran paternales, advirtiendo a Ignacio sobre su excesivo celo y pidiéndole moderación. Pero el tono se endurecía con cada misiva. Leí frases como: sus prácticas rayan en la herejía, y ponen en peligro no solo el cuerpo sino el alma de sus fieles. Y la más condenatoria de todas: le prohíbo, en nombre de Dios, que continúe con sus rituales de privación sensorial y sus pactos de sangre. Está guiando a su rebaño hacia un precipicio. La respuesta del padre Ignacio, de la cual solo se conservaba un borrador, era escalofriante. Estaba escrita con la arrogancia de un hombre que se cree en comunicación directa con Dios. Desestimaba las advertencias del obispo como la voz de un mundo corrupto y cobarde, incapaz de comprender la urgencia de los tiempos. Usted teme al sacrificio porque ha olvidado su propósito, escribía. Nosotros no huimos del dolor, lo abrazamos. Es la única puerta que queda para escapar del juicio que se avecina. Estamos forjando santos, no feligreses cómodos. La carta terminaba con una frase que parecía una profecía y una amenaza. Pronto, daremos a Dios un testimonio que ni usted ni su Iglesia podrán ignorar ni ocultar. Seremos la prueba viviente de la fe verdadera. Después de esa carta, la correspondencia se detiene. Un silencio de papel, que preludiaba el silencio de piedra que estaba por venir. La historia oficial del incendio también comenzó a desmoronarse bajo el peso de la evidencia. Busqué en los archivos de los periódicos locales de la época. Encontré una breve nota, en la página interior de El Eco de Navarra, fechada en mayo de 1904. Hablaba de un trágico incendio en el remoto convento de Santa Brígida, citando como fuente un comunicado de la diócesis. Pero el artículo era sospechosamente vago. No mencionaba víctimas, no había una lista de fallecidos, ni entrevistas con testigos o bomberos. Era una noticia fantasma, un párrafo plantado para dar una explicación plausible a una desaparición masiva. Un incendio de esa magnitud, que supuestamente había acabado con casi 50 personas, habría sido la noticia del año. En cambio fue relegado a una nota a pie de página y nunca más se volvió a mencionar. La Iglesia no estaba informando de una tragedia, la estaba fabricando. El libro de cuentas era la clave. Pasé semanas encerrado en mi estudio, con el libro abierto bajo la luz de un flexo, el resto del mundo sumido en la oscuridad. Las últimas páginas eran las más crípticas, y sospechaba, las más reveladoras. No eran cuentas, sino una especie de manual de instrucciones, para un evento que el autor llamaba el Sacramento del Silencio. La caligrafía, perteneciente sin duda al pragmático padre Fermín, detallaba con una frialdad técnica los preparativos para la fase final del plan de Ignacio. Listaba la cantidad exacta de cal viva y mortero necesarios, las medidas de las piedras que debían tallarse para encajar perfectamente en un marco de puerta, las raciones de agua y pan para un ayuno final de 3 días, y las oraciones específicas que debían recitarse mientras el sello se aplicaba. La verdad me golpeó con la fuerza de una revelación física, dejándome sin aire. No habían desaparecido, no habían sido raptados ni habían huido. Y ciertamente no habían muerto en un incendio, habían elegido su final. El sacramento del silencio era un ritual de suicidio colectivo, un acto de fe tan absoluto y demencial que desafiaba la comprensión. Se habían encerrado vivos en las catacumbas del convento, en la más completa oscuridad, convencidos por la promesa del padre Ignacio de que, al tercer día de oración y ayuno en el vientre de la tierra, sus cuerpos carnales se desvanecerían y sus almas, purificadas por el sufrimiento, ascenderían directamente al cielo. No fue una masacre, fue una ofrenda, y el libro de cuentas era el recibo de esa transacción final con su Dios.
El incendio fue la coartada perfecta. Una farsa orquestada por la propia Iglesia para ocultar un escándalo de proporciones inimaginables. Un acto de fanatismo masivo, una herejía que había florecido bajo su propia supervisión, y que no habían sabido cómo detener. Era más fácil crear un fuego ficticio, que admitir que casi 50 de sus fieles, incluidos niños, se habían emparedado voluntariamente, esperando una resurrección que nunca llegaría. La Iglesia había elegido el silencio para tapar otro silencio, enterrando la verdad bajo una capa de ceniza inexistente. El convento no era la escena de un accidente, sino la tumba sellada de un culto apocalíptico, y sus ruinas, el monumento a un secreto guardado durante más de un siglo. Con la verdad arañándome la mente, supe que no podía detenerme en los documentos. Tenía que ir allí. Tenía que ver el lugar donde mi tatarabuela, y otras 46 almas habían dado su último aliento. El viaje en coche hacia el valle fue un descenso a otro tiempo. A medida que las carreteras se estrechaban y el asfalto daba paso a caminos de tierra, el paisaje se volvía más salvaje, más primigenio. Los pueblos que salpicaban las laderas parecían anclados en el pasado, sus casas de piedra y tejados de pizarra observándome con la desconfianza que se reserva a los forasteros que vienen a remover lo que es mejor dejar quieto. Le pregunté a un anciano pastor por el camino al convento, y su rostro se ensombreció. Me señaló la dirección con un gesto parco y luego hizo la señal de la cruz. Nadie va allí, me advirtió. El aire está enfermo. Llegué al convento al atardecer. La luz dorada del sol poniente no lograba calentar la piedra negra del edificio, que parecía absorberla y anularla. El silencio era aún más opresivo de lo que había imaginado. No era la ausencia de sonido, sino una presencia activa, una presión en los oídos. Caminé por la nave principal, mis pasos resonando de forma obscena en la quietud. Los bancos de madera estaban cubiertos de una capa de polvo tan gruesa que parecía nieve sucia. El altar mayor estaba partido por la mitad, derribado por el tiempo o por un acto de desesperación final. En las paredes, los frescos de santos y mártires estaban desfigurados, sus rostros cubiertos de moho y sus ojos, en muchos casos arañados, como si alguien, en su agonía, no hubiera podido soportar su mirada pasiva y silenciosa. Recordé un detalle del libro de cuentas, una nota al margen que mencionaba el sello tras el retablo. El altar mayor, aunque derruido, seguía en su sitio. Con el corazón latiendo desbocado en mi pecho, comencé a examinar la pared que había detrás. Estaba cubierta de escombros, y de la misma hiedra que ahogaba el exterior. Pero al apartar las piedras y las ramas, mis dedos encontraron algo. No era la superficie rugosa de la piedra antigua, sino la línea lisa y perfecta de un mortero más reciente. Era una pared dentro de una pared, una cicatriz de albañilería que no debería estar allí. Alguien había sellado una puerta con una precisión meticulosa. El sello del que hablaba el libro, la puerta a la cripta, la boca de la tumba. Durante horas, con una palanca que había traído y mis propias manos, trabajé para abrir una brecha. El esfuerzo era extenuante, físico y emocionalmente. Cada golpe de la palanca contra la piedra me parecía una profanación. Un acto de violencia contra los muertos y su terrible decisión. El sol se había puesto por completo, y ahora trabajaba a la luz de una potente linterna, el haz de luz cortando la oscuridad absoluta del interior del convento. El aire se volvió más frío, más denso. Y entonces, oí algo. O creí oírlo. Un sonido bajo, casi inaudible, como un cántico muy lejano, o el murmullo de muchas voces rezando al unísono. Me detuve, conteniendo la respiración, pero el sonido se desvaneció, reemplazado de nuevo por el silbido del viento. Me dije a mí mismo que era mi imaginación, el agotamiento, el poder sugestivo del lugar. Pero el miedo ya se había instalado en mi médula. Finalmente, una de las piedras cedió, se movió hacia adentro con un gemido sordo, y cayó en la oscuridad del otro lado con un eco que pareció durar una eternidad. Un soplo de aire viciado, fétido y helado, salió por la abertura. Olía a un siglo de muerte sin ventilación, a polvo de huesos y a la desesperación más profunda. Era un aliento exhalado desde el corazón de la tumba. Tembloroso, introduje la linterna por el agujero. El haz de luz cortó la negrura y lo que reveló me hizo retroceder, ahogando un grito.
La escena estaba congelada en el tiempo. Una fotografía tridimensional del último momento de un mundo. No era el caos de una masacre, sino el orden terrible de un ritual. Decenas de esqueletos llenaban el espacio. Estaban en posturas de oración. Algunos arrodillados frente a la pared sellada, otros sentados en el suelo, con la espalda apoyada en los muros. Una familia entera yacía junta, los huesos de los padres rodeando a los de sus hijos, en un último y fútil abrazo protector. Algunos tenían los brazos extendidos hacia la entrada que sabían que nunca se abriría, en un gesto de súplica o de éxtasis final. Sus ropas se habían desintegrado en su mayor parte, dejando solo jirones oscuros adheridos a los huesos, como sudarios podridos. Era una congregación de muertos, un coro silencioso que había esperado en vano su ascensión. La linterna se movía lentamente, su luz revelando un horror tras otro, cada esqueleto una historia de fe traicionada. Mi mirada se detuvo en la pared del fondo, directamente opuesta a la entrada sellada. Allí, algo había sido arañado en la piedra. No eran palabras escritas, sino surcadas con una fuerza desesperada. Me acerqué a la brecha para ver mejor, el olor a tumba llenando mis pulmones. El mensaje era corto, apenas 3 palabras. Parecía haber sido grabado con una uña, o con una piedra afilada, hasta el final. Junto a las últimas letras, había una mancha oscura, casi negra. El mensaje, grabado en la oscuridad por una mano que ya solo era hueso, decía, Dios no responde. En esas 3 palabras residía toda la tragedia, la duda final, el reconocimiento aterrador, en la asfixiante oscuridad de la cripta, de que su sacrificio había sido en vano. Que el cielo al que habían rezado estaba vacío, o simplemente, en silencio. Se me heló la sangre al comprender el horror completo. No solo el horror de su muerte, sino el de su agonía. Los 3 días de espera. El primer día, lleno de fervor y cánticos, sus voces resonando en la piedra. El segundo con la fe empezando a flaquear, el aire enrareciéndose, las voces convirtiéndose en susurros. Y el tercero el día prometido de la ascensión, que solo trajo más oscuridad, más silencio. Imagino el pánico, la comprensión lenta y asfixiante de que habían sido abandonados. El sonido de los niños llorando, el de las uñas arañando la pared en un intento inútil de deshacer lo que habían hecho. El carisma del padre Ignacio se habría desvanecido en esa negrura, dejando solo la fría y pragmática realidad de la tumba que ellos mismos habían construido. Busqué entre los esqueletos los restos de los 2 sacerdotes. Los encontré cerca del centro de la cripta. Uno de ellos, probablemente Ignacio, estaba arrodillado, con el cráneo levantado hacia el techo, como si todavía esperara una señal. El otro, Fermín, yacía a su lado, en una postura que sugería que simplemente se había dejado caer, agotado. No había señales de violencia entre ellos, ni de rebelión por parte de los fieles. Simplemente se habían apagado, uno a uno, consumidos por la falta de aire, de agua y finalmente, de esperanza. Habían entrado en la oscuridad como un rebaño unido por una fe ciega, y habían perecido de la misma manera, como víctimas de una promesa que se convirtió en su verdugo. Salí de allí tropezando, cubierto de polvo y del hedor de la cripta. Me senté en los restos del altar, temblando incontrolablemente bajo la luz de la luna, el haz de mi linterna olvidado en el suelo, apuntando a la negrura de la brecha abierta. La verdad no me había liberado. Me había encadenado a esa cripta, a esos 47 esqueletos. El silencio del convento ya no me parecía vacío, sino lleno. Lleno de los ecos de esos últimos días, lleno de la resonancia de esa última y desesperada inscripción en la pared. La leyenda de los emparedados era cierta, pero la realidad era infinitamente más cruel que cualquier cuento de fantasmas. No había sido un dios quien se los había llevado. Había sido la fe humana, en su forma más pura, más tóxica y más letal. 6 meses después, la cripta fue sellada de nuevo. Esta vez por las autoridades, con hormigón y acero. La razón oficial fue riesgo estructural inminente. Los restos nunca fueron exhumados para su identificación o para darles un entierro digno. Fueron dejados allí, en su tumba colectiva, condenados a permanecer en el anonimato. La Iglesia emitió un breve comunicado lamentando el trágico descubrimiento y reafirmando la historia del incendio como una
Interpretación errónea de una tragedia compleja. Una vez más, la verdad fue convenientemente enterrada, esta vez bajo una capa de burocracia y hormigón. El caso se cerró oficialmente, pero para mí, y ahora para ti, el horror no ha hecho más que empezar. He vuelto a mi trabajo en los archivos, pero el silencio ya no es el mismo. Ahora, el susurro del papel al pasar las páginas me recuerda a los sonidos que imaginé en la oscuridad de la cripta. El olor a polvo de los libros antiguos me trae el aliento fétido de la tumba. Sufro de insomnio, y cuando duermo, sueño con una oscuridad total en la que resuenan cánticos y el sonido de uñas arañando la piedra. La verdad sobre mi tatarabuela no me trajo la paz. Me hizo prisionero de su historia. Un guardián de un secreto que nadie quiere oír. El mal que destruyó a la congregación de Santa Brígida no fue un demonio ni una maldición sobrenatural. Fue algo mucho más humano y por tanto mucho más aterrador. El poder del carisma tóxico y la capacidad infinita de la fe para llevar al hombre a su propia aniquilación. Si esta revelación te ha helado, escribe alerta en los comentarios y deja tu like. No seas aquel que cierra los ojos. Las señales existen antes de que el peligro llegue. La leyenda local en el valle ha cambiado. Ya no se habla de los desaparecidos ni de los emparedados. Ahora se refieren a ellos como los que esperan. Los pastores y los pocos habitantes que quedan en las aldeas cercanas ya no se santiguan al pasar cerca de las ruinas. Han adoptado un ritual más antiguo, quizás más pagano. Dejan pequeñas cruces hechas con 2 ramas atadas con hilo rojo en el camino que lleva al convento. No lo hacen para protegerse de los muertos, dicen, sino para sellar lo que yace dentro, para asegurarse de que su silencio no se extienda más allá de esos muros de piedra negra. Es un intento desesperado de contener un horror que intuyen que no ha terminado, que simplemente está en pausa. El legado del convento de Santa Brígida de las Sombras no es uno de fantasmas que vagan por los pasillos en ruinas, es algo mucho más sutil y perturbador. Es la prueba de que el vacío puede tener peso, de que el silencio puede gritar, es la herencia de una fe llevada a su conclusión más lógica y demencial. La historia de Ignacio y Fermín no es una anomalía histórica, sino una advertencia. Una advertencia sobre el peligro del aislamiento, sobre la sed de certezas absolutas en un mundo incierto, y sobre la facilidad con la que la devoción puede convertirse en una jaula. Los 47 fieles no fueron asesinados por sus líderes, fueron seducidos por una idea, una promesa tan hermosa que estaban dispuestos a morir por ella en la más absoluta oscuridad. Mi investigación ha terminado, pero las preguntas que ha abierto permanecerán conmigo para siempre. ¿Qué pensó mi tatarabuela Elara en esas últimas horas de oscuridad asfixiante? ¿Sostuvo su fe hasta el final, o fue ella quien arañó ese último mensaje de duda en la pared? ¿Qué clase de Dios exige un sacrificio tan absoluto y ofrece a cambio solo silencio? Estas preguntas ya no son académicas. Son fragmentos de la cripta que me he llevado conmigo, piedras que pesan en mi alma. El conocimiento no siempre ilumina. A veces, te muestra la verdadera profundidad de la oscuridad, y la oscuridad de Santa Brígida es tan profunda como la fe que la creó. La historia ha sido contada, la verdad, o al menos la parte de ella que los documentos y las piedras han permitido desenterrar, ha salido a la luz. Pero la cripta sigue allí, en el corazón del valle, un útero de piedra que se convirtió en tumba. Y el silencio que emana de ella sigue siendo una pregunta sin respuesta, una pregunta que flota en el aire denso de los Pirineos, y se cuela en las pesadillas de quienes conocen la historia. Si el silencio que emana de esas catacumbas no es el de la muerte, la paz final de las almas que han partido, y si es en cambio el silencio de la paciencia. El silencio. En 1904, en un valle aislado de los Pirineos navarros, una congregación entera, junto a sus 2 sacerdotes, se desvaneció de la faz de la tierra. No dejaron nota, ni rastro de violencia, ni un solo cuerpo que llorar. Simplemente, se evaporaron en el interior del convento de Santa Brígida de las Sombras, un edificio de piedra negra que, desde entonces, se ha convertido en una cicatriz en el paisaje y una herida abierta en la memoria colectiva. La historia oficial, redactada con la pluma apresurada de la diócesis, habló de un incendio devastador, un accidente trágico que consumió tanto a los fieles como los registros que daban fe de su existencia. Pero las cenizas nunca contaron la historia completa.
Las cenizas a menudo sirven para ocultar lo que el fuego no pudo purificar, y en el silencio que siguió, una leyenda más oscura echó raíces, una susurrada entre pastores y abuelos en las noches de viento. La historia de los emparedados de Santa Brígida, aquellos que se ofrecieron a un Dios silencioso y que Él, en su infinita y terrible misericordia, aceptó en su totalidad. La historia que estás a punto de escuchar fue enterrada por décadas, y hay quien prefiere que continúe así. Suscríbete ahora. Si no lo haces, quedarás entre los que ignoraron el aviso cuando llamase a su puerta. Mi nombre es Miquel Zabalza, y soy un historiador de archivos eclesiásticos. Mi trabajo consiste en navegar por océanos de papel amarillento, en descifrar la caligrafía de hombres muertos hace mucho tiempo, buscando no fantasmas, sino las verdades y mentiras que se esconden en los márgenes de la historia oficial. No soy un hombre de fe sino de hechos, un escéptico por vocación que ha dedicado su vida a desmentir milagros y a poner orden en el caótico folclore de mi tierra. Soy un cartógrafo de lo olvidado, alguien que traza las fronteras entre el mito y la tragedia, y mi brújula es la tinta seca, la consistencia de un sello, la ausencia inexplicable de un documento donde debería haberlo. He pasado mi vida adulta en la quietud polvorienta de las bibliotecas, donde el único sonido es el susurro de una página al ser pasada, un eco frágil de las vidas que contiene. La leyenda de Santa Brígida era para mí una más de esas historias, un cuento gótico nacido de una tragedia mal explicada, perfecto para asustar a los niños y mantenerlos alejados de las ruinas. Pero esta historia tenía un ancla en mi propia sangre. Mi tatarabuela Elara era una de las almas que se desvanecieron en aquella noche sin estrellas. Su nombre se convirtió en un susurro en mi familia, un estigma silencioso que se transmitió a través de las generaciones como una herencia de vergüenza y misterio. No teníamos una tumba que visitar, ni un certificado de defunción que enmarcara su final. Su existencia terminaba abruptamente en el censo de 1903, y después, solo el vacío. Mi abuela solía decir que la familia Zabalza llevaba una sombra dentro, una pieza faltante que nos hacía mirar por encima del hombro. Mi búsqueda, por tanto, comenzó como un ejercicio académico, un intento de cerrar un capítulo local, pero se transformó, sin que yo pudiera evitarlo, en una obsesión personal por limpiar un nombre y comprender el abismo que se tragó a mi linaje. El convento de Santa Brígida de las Sombras no es un lugar que invite a la contemplación. Se alza en una hondonada, perpetuamente envuelto en una neblina que parece emanar de sus propias piedras húmedas y porosas, como si el edificio mismo exhalara el frío de la tierra. La arquitectura es un gótico rural, severo y sin adornos, más una fortaleza contra el mundo que una casa de Dios. La hiedra, con la paciencia de un depredador, ha devorado gran parte de los muros, sus zarcillos verdes reptando por las vidrieras rotas como venas que aún buscaran un corazón que hacer latir. El aire allí es pesado, antinaturalmente quieto, y carga con un olor complejo y nauseabundo. Una mezcla de incienso rancio atrapado en la madera podrida, el aroma metálico de la piedra mojada y el moho que florece en la oscuridad como una flora impía. El único sonido es el del viento del norte, que se cuela por las ojivas vacías y silba una melodía que los lugareños juran que son lamentos. Es un silencio que pesa, un silencio que escucha, un silencio que ha guardado un secreto durante más de un siglo. Los dos hombres que orquestaron este silencio eran los padres Ignacio de Loyola y Fermín Arbizu. A principios del siglo XX, en una época de agitación social y creciente secularismo, su llegada al valle fue vista como una bendición. El padre Ignacio, cuyo nombre de pila parecía una promesa de fervor y disciplina, era un hombre de un carisma magnético, casi hipnótico. Sus sermones, según los pocos testimonios escritos que sobrevivieron fuera del convento, no hablaban de un Dios de amor, sino de un Dios de pureza, de sacrificio y de juicio inminente. El padre Fermín, por su parte, era su sombra, un hombre pragmático, silencioso, y de una eficiencia escalofriante, el ejecutor terrenal de la visión apocalíptica de Ignacio. Juntos, fundaron una congregación laica en el abandonado convento, atrayendo a las familias más devotas, las más desesperadas, aquellas que sentían que el mundo moderno las había dejado atrás. Les prometieron un arca de salvación en un mundo que se ahogaba, y la gente, hambrienta de certezas, les creyó. Los consideraban santos en vida, faros de luz en una era de oscuridad.
pero la luz que proyectaban solo servía para hacer más profundas las sombras que ocultaban. A puerta cerrada, lejos de las miradas del obispado y del resto del valle, la doctrina de los padres Ignacio y Fermín se retorcía en algo mucho más oscuro y exigente. El padre Ignacio predicaba un evangelio secreto, una teología del fin de los tiempos que él mismo había elaborado, a partir de interpretaciones heréticas de textos apócrifos. Estaba convencido de que el recién nacido siglo XX sería el último, que la humanidad estaba al borde del abismo, y que sólo a través del sufrimiento extremo, de una purificación radical de la carne, podrían sus almas ser dignas de la ascensión. La salvación no se obtenía con la oración sino con el dolor. El convento dejó de ser un refugio para convertirse en un crisol, un laboratorio donde se experimentaba con los límites de la resistencia humana en nombre de la fe. Los rituales que allí se practicaban eran un descenso metódico a la aniquilación del yo, un despojamiento sistemático de todo lo que ataba a sus fieles al mundo terrenal, sus nombres, sus posesiones, y finalmente, sus propias vidas. Mi investigación comenzó, como casi todas, en el Archivo Diocesano de Pamplona. Un lugar que es en sí mismo una cripta, un laberinto de pasillos fríos donde el tiempo parece haberse detenido, suspendido en el polvo que baila en los escasos rayos de luz que se filtran por las altas ventanas. El aire huele a papel quebradizo y a la cera de velas que iluminaron a los escribas hace siglos, un perfume denso que se adhiere a la ropa y a la memoria. Aquí, el silencio no es una ausencia de ruido, sino una presencia tangible, una capa pesada que amortigua los latidos del corazón, y obliga a moverse con una reverencia casi fúnebre. Durante semanas, mi trabajo fue una letanía de gestos repetitivos: solicitar legajos, desatar cintas descoloridas, pasar con cuidado páginas que amenazaban con convertirse en polvo entre mis dedos. Estaba inmerso en la catalogación rutinaria de fondos parroquiales del siglo XIX, un trabajo metódico y carente de emoción, el tipo de labor que solidifica el escepticismo de un historiador. No buscaba un misterio, sino el orden, la confirmación de que la historia, por trágica que sea, obedece a una lógica burocrática de nacimientos, matrimonios y defunciones. Fue allí, durante una de esas tardes grises en las que la luz de fuera se rinde demasiado pronto, donde el destino, o quizás una fuerza más paciente y deliberada, puso en mis manos la primera pieza del rompecabezas. Mal archivado, escondido entre registros de bautismos de un pueblo olvidado cuyo nombre se había borrado de los mapas, encontré un libro de contabilidad. Su cubierta de cuero estaba deformada por la humedad, con las esquinas roídas por el tiempo y quizás, por algo más. Carecía de título, una anomalía en un archivo donde todo está meticulosamente etiquetado. Lo habría devuelto a su estante, considerándolo un error administrativo, pero algo en su peso anómalo, en su silencio desafiante entre tantos volúmenes locuaces, me detuvo. Al abrirlo, el emblema del convento de Santa Brígida de las Sombras, una cruz entrelazada con espinas, estaba grabado a fuego en la primera página. Una corriente helada me recorrió la espalda, una intuición primigenia de que no sostenía un simple registro, sino un testamento. Al principio, parecía un registro mundano de la vida en el convento, aunque extrañamente detallado. Las primeras páginas registraban la entrada de donaciones, sacos de harina, cántaros de aceite, leña para el invierno. Pero a medida que avanzaba, la naturaleza de las anotaciones comenzó a cambiar de una forma sutil y perturbadora. La caligrafía, una cursiva metódica y precisa que atribuiría más tarde al padre Fermín, permanecía inalterada, pero el contenido se retorcía sobre sí mismo. Las columnas dejaron de registrar pesetas o transacciones comerciales. Los encabezados, escritos con una tinta ligeramente más oscura, se volvieron crípticos, inquietantes. Dejaron de ser debe y haber, para convertirse en ofrenda y purga. Una extraña inquietud comenzó a apoderarse de mí, la sensación de estar leyendo un texto prohibido, un manual de una fe que no reconocía, una que había operado en los márgenes, no solo de la sociedad, sino de la propia cordura. El silencio del archivo pareció profundizarse, como si contuviera la respiración conmigo. Las páginas siguientes eran un catálogo de sufrimiento cuantificado, una contabilidad del alma llevada con la precisión de un usurero. Leí líneas que se grabaron a fuego en mi mente, cada una un pequeño abismo de dolor humano. Familia Gárate,
14 días de ayuno completo. Ofrenda aceptada. La frase era escueta, clínica, pero evocaba la imagen de una familia entera, quizás con niños, consumiéndose lentamente en la oscuridad de una celda, sus estómagos vacíos como una plegaria desesperada. Hermano Julián, 3 medidas de cilicio. Purga necesaria. Podía casi sentir el alambre de espino mordiendo la carne bajo la ropa, la penitencia convertida en una deuda física que debía ser saldada. Hermana Inés, 2 onzas de sangre para el pacto, ofrenda insuficiente. ¿Qué pacto requería la sangre de sus fieles? ¿Y qué significaba que la ofrenda fuera insuficiente? ¿Qué más se le exigió a la hermana Inés, en nombre de esa purga? Era el registro de la desintegración humana, la fe convertida en una transacción donde la única moneda válida era la carne y el hueso. Hojeaba las páginas con los dedos entumecidos, el olor a polvo del libro mezclándose en mi mente con un rastro fantasmal y metálico, como el de la sangre seca que se impregna en el papel viejo. El libro transformaba el ascetismo en una ciencia exacta, el fervor en una fórmula matemática. Cada acto de devoción, cada sacrificio estaba medido, pesado y juzgado. No había espacio para la gracia divina, solo para el cumplimiento de una cuota de sufrimiento. La congregación de Santa Brígida no estaba rezando a un dios, estaba pagando un tributo a un acreedor implacable. Me di cuenta de que no estaba leyendo un libro de cuentas, sino el diario de un experimento, un informe de laboratorio sobre los límites de la resistencia humana, donde los sujetos de prueba eran los propios creyentes, y el objetivo final era la aniquilación total del yo. Y entonces, en las últimas páginas, encontré lo que me helaría la sangre, y cambiaría el curso de mi vida para siempre. En la penúltima página, bajo el ominoso encabezado cosecha final, había una lista de 47 nombres. Uno tras otro, escritos con una tinta que parecía más oscura, más densa, como si el escriba hubiera cargado la pluma con algo más que tinta. Eran los nombres de familias enteras, hombres, mujeres y niños, los apellidos más comunes del valle, ahora convertidos en una letanía fúnebre. Mi corazón latía con una fuerza desbocada, un tambor sordo en el silencio del archivo. Y allí, a mitad de la lista lo vi. Elara Zabalza. Mi tatarabuela. Su nombre, que solo había sido un eco en las historias de mi familia, un susurro cargado de vergüenza y misterio, ahora me miraba desde el abismo de aquella página. A su lado, como al lado de todos los demás, una anotación final, escrita con una caligrafía más firme, casi triunfal, sello aplicado. No entendía qué significaba sello aplicado, pero la frase resonaba con una finalidad terrible, como el sonido de una losa de piedra al cerrarse, como el golpe seco de un cerrojo echado por última vez. La palabra sello no sugería un accidente, ni una huida. Sugería un acto deliberado, un cierre, una conclusión planificada. El libro no registraba un incendio. Registraba una cosecha de almas. Y mi propia familia había sido parte de ella. El escepticismo académico que me había guiado hasta entonces se hizo añicos, reemplazado por un frío primordial, un terror que era a la vez histórico y profundamente personal. Ya no era un historiador estudiando un caso, era un descendiente enfrentándose a la tumba de papel de su antepasada, y esa tumba estaba marcada con una palabra que prometía un horror aún por descubrir. Con el libro de cuentas como mi mapa y mi maldición, comencé una nueva fase de mi investigación, una que ya no era académica sino febril, obsesiva. Pasé las siguientes semanas cruzando los 47 nombres de la cosecha final, con todos los registros parroquiales, censos y archivos municipales de la época. El trabajo era metódico, casi una autopsia sobre papel, y el patrón que emergió fue aterrador en su consistencia. Todas y cada una de las familias listadas en el libro desaparecieron de los registros oficiales en la primavera de 1904. Simplemente dejaron de existir. No hay certificados de defunción, ni registros de migración, ni notas en los márgenes que indiquen un traslado. Un pueblo entero, el corazón de la congregación de Santa Brígida, fue borrado de la historia con una eficiencia burocrática que solo podía ser deliberada. Es como si una mano invisible hubiera recorrido los archivos de toda la comarca, arrancando sistemáticamente cualquier prueba de que estas personas hubieran vivido, amado o sufrido. La historia del incendio empezaba a parecer lo que realmente era, una cortina de humo, una narrativa conveniente para tapar un vacío inexplicable y aterrador.
Un incendio que consume a casi 50 personas, incluyendo niños, habría dejado un rastro indeleble en la burocracia. Informes de la Guardia Civil, investigaciones, listas de fallecidos, solicitudes de pensiones de orfandad. Pero no había nada. El vacío era absoluto. Un agujero negro en la historia local que había sido torpemente parcheado con la palabra fuego. La ausencia de pruebas no era una prueba de ausencia, era la prueba de una ocultación. Alguien con poder y acceso a los registros había trabajado diligentemente para asegurarse de que los 47 nombres de la lista del padre Fermín se convirtieran en fantasmas, no solo en la memoria popular, sino también en el registro oficial del Estado. Mi siguiente paso me llevó a los archivos episcopales, a la correspondencia sellada entre el obispo de Pamplona de principios de siglo y el convento de Santa Brígida. Tras una ardua búsqueda, encontré lo que buscaba: un legajo atado con una cinta roja, ya casi rosada por el paso del tiempo, que llevaba una advertencia manuscrita en la cubierta: no abrir. Asunto cerrado por orden episcopal. La curiosidad, ahora teñida de una necesidad visceral de saber, me obligó a romper el sello de cera, un acto que sentí como una profanación. Dentro, descubrí una serie de cartas que revelaban que la Iglesia no solo conocía las prácticas extremas del padre Ignacio, sino que estaba profundamente alarmada. Las primeras cartas del obispo eran paternales, casi suplicantes, advirtiendo a Ignacio sobre su excesivo celo, y pidiéndole moderación en sus penitencias. Le rogaba que recordara que la fe debía ser un bálsamo, no un látigo. Pero el tono se endurecía con cada misiva, a medida que los informes que llegaban al obispado desde el valle se volvían más alarmantes. Leí frases que saltaban de la página con una urgencia desesperada. Sus prácticas rayan en la herejía, y ponen en peligro no solo el cuerpo sino el alma inmortal de sus fieles. Y la más condenatoria de todas, en una carta fechada solo unos meses antes de la desaparición: le prohíbo, en nombre de Dios y bajo pena de excomunión, que continúe con sus rituales de privación sensorial y sus llamados pactos de sangre. Está guiando a su rebaño no hacia el cielo, sino hacia un precipicio de blasfemia y desesperación. La angustia del obispo era palpable en la caligrafía temblorosa, la de un hombre que ve cómo una parte de su diócesis se desliza hacia una oscuridad que no puede controlar ni comprender del todo. La respuesta del padre Ignacio, de la cual solo se conservaba un borrador guardado junto a la carta del obispo, era escalofriante en su serenidad fanática. Estaba escrita con la arrogancia de un hombre que se cree en comunicación directa con una verdad superior, una que trasciende la autoridad terrenal de la Iglesia. Desestimaba las advertencias del obispo como la voz de un mundo corrupto y cobarde, incapaz de comprender la urgencia de los tiempos. Usted teme al sacrificio porque ha olvidado su glorioso propósito, escribía con una caligrafía elegante y firme. Nosotros no huimos del dolor, lo abrazamos como la llave maestra. Es la única puerta que queda para escapar del juicio que se avecina. Estamos forjando santos para la batalla final, no feligreses cómodos para calentar sus bancos. La carta era una declaración de independencia espiritual, una ruptura total con la jerarquía. Y terminaba con una frase que, leída con el conocimiento de lo que ocurrió después, parecía una profecía y una amenaza. Pronto, mi señor obispo, daremos a Dios un testimonio que ni usted ni su Iglesia podrán ignorar ni ocultar. Seremos la prueba viviente de la fe verdadera, un faro que brillará en la oscuridad de este siglo moribundo. Después de esa carta, la correspondencia se detiene abruptamente. Un silencio de papel que preludiaba el silencio de piedra que estaba por venir. El obispo debió comprender que había perdido el control, que el padre Ignacio ya no respondía ante él, sino ante una visión apocalíptica que solo él y su silencioso acólito Fermín podían ver. El convento se había convertido en un reino independiente, una teocracia del dolor aislada en las montañas, navegando a toda vela hacia su propio y terrible final. La historia oficial del incendio también comenzó a desmoronarse bajo el peso de la evidencia documental, o más bien de la falta de ella. Busqué en los archivos de los periódicos locales de la época, pasando horas frente a la pantalla zumbante de un lector de microfilmes, el mundo reducido a un desfile fantasmal de noticias en blanco y negro. Finalmente, encontré una breve nota, casi un relleno, en la página interior de El Eco de Navarra, fechada en mayo de 1904.
Hablaba de un trágico incendio en el remoto convento de Santa Brígida, citando como única fuente un escueto comunicado de la diócesis. Pero el artículo era sospechosamente vago, casi etéreo. No mencionaba el número de víctimas, no había una lista de fallecidos, ni entrevistas con testigos, ni reportajes sobre la intervención de bomberos o voluntarios. Era una noticia fantasma, un incendio de esa magnitud, que supuestamente había acabado con la vida de casi 50 personas, habría sido la noticia del año en una región tan tranquila como Navarra. Habría ocupado portadas durante días, con crónicas detalladas, testimonios de los vecinos, investigaciones sobre las causas. En cambio, fue relegado a un párrafo a pie de página, y nunca más se volvió a mencionar. El silencio mediático era tan ensordecedor como el silencio en los archivos municipales. La Iglesia no estaba informando de una tragedia, la estaba fabricando. Estaba plantando una historia sencilla y creíble para sofocar las preguntas antes de que pudieran formularse. El fuego era la explicación perfecta. Destruye los cuerpos, justifica la pérdida de registros, y lo más importante, cierra el caso con el sello de la fatalidad inevitable. Un accidente. Nadie es culpable cuando el fuego reclama lo suyo. Volví al libro de cuentas, a la fuente de todo. Sabía que la respuesta final debía estar allí, en esas últimas páginas que había pasado por alto en mi conmoción inicial. Pasé semanas encerrado en mi estudio, con el libro abierto bajo la luz cruda de un flexo, el resto del mundo sumido en la oscuridad. Las últimas páginas no eran cuentas, sino algo mucho más siniestro, una especie de manual de instrucciones para un evento que el autor, sin duda el pragmático padre Fermín, llamaba el Sacramento del Silencio. La caligrafía seguía siendo la misma, fría y técnica, pero ahora detallaba los preparativos para la fase final del plan de Ignacio. Listaba la cantidad exacta de cal viva y mortero que habían adquirido en los meses previos. Las medidas de las piedras que debían tallarse para encajar perfectamente en un marco de puerta específico del convento. El manual continuaba con una precisión escalofriante. Detallaba las raciones de agua y pan necesarias para un ayuno final de 3 días, calculadas por persona. Las oraciones específicas que debían recitarse en un ciclo continuo mientras el sello se aplicaba. Incluso había un pequeño diagrama, un croquis de una sección del convento que no aparecía en ningún plano oficial que yo hubiera consultado. Una cripta subterránea situada directamente bajo el altar mayor de la capilla principal. La verdad me golpeó entonces con la fuerza de una revelación física, dejándome sin aire, con náuseas. No habían desaparecido. No habían sido raptados ni habían huido. Y ciertamente no habían muerto en un incendio. Habían elegido su final, o más bien, se lo habían hecho elegir. El sacramento del silencio era un ritual de suicidio colectivo, un acto de fe tan absoluto y demencial, que desafiaba toda comprensión. Se habían encerrado vivos en las catacumbas del convento, en la más completa oscuridad, convencidos por la promesa mesiánica del padre Ignacio de que, al tercer día de oración y ayuno en el vientre de la tierra, sus cuerpos carnales se desvanecerían, y sus almas, purificadas por el sufrimiento extremo, ascenderían directamente al cielo en un rapto silencioso. No fue una masacre en el sentido tradicional. Fue una ofrenda humana masiva, orquestada con la precisión de una ceremonia litúrgica. Y el libro de cuentas no era solo un registro de su sufrimiento, era el recibo de esa transacción final con su Dios silencioso. El incendio, por tanto, fue la coartada perfecta. Una farsa meticulosamente orquestada, no por los sacerdotes, sino por la propia Iglesia, para ocultar un escándalo de proporciones inimaginables. Un acto de fanatismo masivo, una herejía que había florecido bajo su propia supervisión, y que no habían sabido cómo detener a tiempo. Cuando el obispo se enteró de la desaparición, debió enviar a alguien. Y esa persona, al encontrar el convento vacío y silencioso, debió comprender o descubrir la terrible verdad. Era más fácil crear un fuego ficticio que admitir que casi 50 de sus fieles, incluidos mujeres y niños, se habían emparedado voluntariamente, esperando una resurrección que, evidentemente, nunca llegaría. La Iglesia había elegido el silencio para tapar otro silencio, enterrando la verdad bajo una capa de ceniza inexistente. El convento no era la escena de un accidente,
sino la tumba sellada de un culto apocalíptico, y sus ruinas, el monumento a un secreto guardado con celo durante más de un siglo. Me quedé mirando el libro, la luz de la lámpara reflejándose en la tinta oscura. La palabra sello, ahora tenía un significado terrible y concreto. No era una metáfora. Era una pared. Una pared de piedra y mortero levantada desde dentro, la última barrera entre un grupo de almas convencidas de su inminente salvación y el mundo que habían decidido abandonar para siempre. La investigación documental había llegado a su fin. Los papeles habían hablado, habían gritado su verdad silenciosa. Ahora solo quedaba un lugar al que ir. Tenía que ver esa pared. Tenía que tocar la piedra que mi tatarabuela había visto como la puerta al cielo, y que se convirtió en la lápida de su tumba. Con la verdad arañándome la mente como un animal enjaulado, supe que no podía detenerme en los documentos. Tenía que ir allí. Tenía que ver el lugar donde mi tatarabuela y otras 46 almas habían dado su último aliento, donde su fe se había solidificado en piedra. El viaje en coche hacia el valle fue un descenso a otro tiempo, a un mundo más antiguo y sombrío. A medida que las carreteras se estrechaban y el asfalto daba paso a caminos de tierra flanqueados por muros de piedra seca, el paisaje se volvía más salvaje, más primigenio. Los pueblos que salpicaban las laderas parecían anclados en el pasado, sus casas de piedra y tejados de pizarra observándome con la desconfianza que se reserva a los forasteros que vienen a remover lo que es mejor dejar quieto. El aire mismo parecía más denso, cargado de secretos no dichos, y de la humedad de los bosques. Le pregunté a un anciano pastor, cuyo rostro era un mapa de arrugas curtidas por el sol y el viento, por el camino al convento. Su rostro se ensombreció al oír el nombre. Me señaló la dirección con un gesto parco de su cayado sin decir una palabra, y luego, cuando ya me alejaba, le vi hacer la señal de la cruz, un gesto rápido y casi furtivo. «Nadie va allí», me gritó a la espalda, su voz rasposa como la piedra. «El aire está enfermo». Su advertencia no me disuadió. Al contrario, confirmó que estaba en el camino correcto. El miedo de los lugareños era el eco de la verdad, una memoria popular que había sobrevivido al encubrimiento oficial, transformando la historia en una superstición, en un tabú. El convento no era solo una ruina, era un lugar herido, un punto de infección en el paisaje. Llegué al convento al atardecer, durante esa hora mágica y melancólica que los fotógrafos llaman la hora dorada, pero la luz cálida del sol poniente no lograba calentar la piedra negra del edificio, que parecía absorberla y anularla, como si la propia estructura estuviera hecha de oscuridad solidificada. El silencio era aún más opresivo de lo que había imaginado. No era la ausencia de sonido, sino una presencia activa, una presión en los oídos que hacía que el zumbido de mi propia sangre pareciera un grito. Caminé por la nave principal, mis pasos resonando de forma obscena en la quietud sagrada y profanada. Los bancos de madera, cubiertos de una capa de polvo tan gruesa que parecía nieve sucia, estaban dispuestos en un orden perfecto, como si la congregación fuera a entrar en cualquier momento para la última misa. El altar mayor estaba partido por la mitad, no por la violencia de un incendio, sino por el lento y persistente trabajo del tiempo y el abandono. Una gran grieta lo recorría como un rayo petrificado, un acto de Dios irónico sobre su propia casa. En las paredes, los frescos de santos y mártires estaban desfigurados por la humedad, sus rostros cubiertos de un moho verdoso que parecía una lepra pictórica. En muchos de ellos, los ojos habían sido deliberadamente arañados, arrancados con una furia desesperada, como si alguien, en su agonía final dentro de esos muros, no hubiera podido soportar la mirada pasiva y silenciosa de esos testigos celestiales. Cada detalle del lugar negaba la historia del incendio, y gritaba la verdad de un abandono lento, una decadencia metódica, que había comenzado mucho antes de 1904. Recordé un detalle del libro de cuentas, una nota al margen en la página del diagrama de la cripta: el sello se aplicará tras el retablo del altar mayor. El altar, aunque derruido, seguía en su sitio, un monolito roto en el corazón del convento. Con el corazón latiendo desbocado en mi pecho, una mezcla de terror y excitación sacrílega, comencé a examinar la pared que había detrás. Estaba cubierta de escombros, cascotes del techo derrumbado y la misma hiedra voraz que ahogaba el exterior. Pero al apartar las piedras sueltas y arrancar las ramas con mis manos desnudas, mis dedos encontraron algo.
No era la superficie rugosa e irregular de la piedra antigua del convento, sino la línea lisa y perfecta de un mortero más reciente, más pálido. Era una pared, dentro de una pared. Una cicatriz de albañilería que no debería estar allí. Alguien había sellado una puerta con una precisión meticulosa. El sello del que hablaba el libro. La puerta a la cripta. La boca de la tumba. Si esta revelación te ha helado, escribe alerta en los comentarios y deja tu like. No seas aquel que cierra los ojos. Las señales existen antes de que el peligro llegue. Durante horas, con una palanca que había traído casi por instinto y la fuerza bruta de mis propias manos, trabajé para abrir una brecha en aquel sello de mampostería. El esfuerzo era extenuante, una batalla física y emocional librada en la penumbra. Cada golpe de la palanca contra la piedra me parecía una profanación, un acto de violencia contra los muertos y su terrible decisión, pero la necesidad de saber, de ver con mis propios ojos la tumba de mi antepasada, era una fuerza más poderosa que el respeto o el miedo. El sol se había puesto por completo, y ahora trabajaba a la luz de una potente linterna, su haz de luz cortando la oscuridad absoluta del interior del convento como un bisturí quirúrgico. El aire se volvió más frío, más denso, como si la propia noche se estuviera solidificando a mi alrededor, y el sudor que empapaba mi camisa se sentía helado sobre mi piel. Era un trabajo febril, casi maníaco, impulsado por una obsesión que ya no era académica sino visceral, una deuda de sangre que sentía que debía saldar. Y entonces, en el silencio denso y expectante, oí algo, o creí oírlo. Un sonido bajo, casi inaudible, como un cántico muy lejano, o el murmullo de muchas voces rezando al unísono, un eco atrapado en la piedra. Me detuve en seco, con la palanca a medio levantar, conteniendo la respiración, el corazón martilleando contra mis costillas. El sonido parecía venir de detrás de la pared, del interior de la tierra. Escuché con una intensidad que me dolía, intentando discernir si era real o una alucinación producto del agotamiento y del poder sugestivo del lugar. El sonido se desvaneció tan rápido como había llegado, reemplazado de nuevo por el silbido agudo del viento colándose por las ojivas rotas. Me dije a mí mismo que era mi imaginación, una jugarreta de mi mente sobrecargada. Pero el miedo, un miedo atávico y helado, ya se había instalado en mi médula. No era el miedo a los fantasmas, sino el miedo a que la fe que había encerrado a esa gente todavía vibrara en los cimientos del edificio. Finalmente, con un último y desesperado esfuerzo, una de las piedras angulares cedió. Se movió hacia adentro con un gemido sordo, el sonido de un hueso rompiéndose, y cayó en la oscuridad del otro lado con un eco profundo que pareció durar una eternidad, como si hubiera caído en un pozo sin fondo. Inmediatamente, un soplo de aire viciado, fétido y helado, salió por la abertura. No era el olor a humedad y moho del convento, era algo mucho más antiguo, más orgánico. Olía a un siglo de muerte sin ventilación, a polvo de huesos, a tela podrida, y a la desesperación más profunda y estancada. Era un aliento exhalado desde el corazón de la tumba, un suspiro final que había esperado 110 años para escapar. Retrocedí instintivamente, tapándome la boca y la nariz con la manga de la chaqueta, con arcadas, mientras aquel miasma letal se mezclaba con el aire puro de la noche pirenaica. Temblando pero incapaz de detenerme ahora, introduje la linterna por el agujero recién creado. El haz de luz, blanco y brutal, cortó la negrura impenetrable y lo que reveló me hizo retroceder de nuevo, ahogando un grito que se murió en mi garganta. La escena no era la de un derrumbe o una fosa común caótica. Estaba congelada en el tiempo, una fotografía tridimensional del último momento de un mundo, un asterisco tableau vivant asterisco de la muerte. No era el caos de una masacre, sino el orden terrible y metódico de un ritual. La cripta era una estancia abovedada, no muy grande, y estaba llena de la congregación silenciosa que había venido a buscar. Eran esqueletos, docenas de ellos, blanquecinos bajo la luz artificial, dispuestos en posturas que hablaban de una muerte ordenada, aceptada. Decenas de esqueletos llenaban el espacio. Estaban en posturas de oración, algunos arrodillados frente a la pared sellada por la que yo acababa de entrar, sus cráneos vacíos inclinados como si todavía esperaran una respuesta. Otros estaban sentados en el suelo de tierra, con la espalda apoyada en los muros fríos, en grupos familiares. Vi a una familia entera,
los huesos más grandes de los padres rodeando a los más pequeños de sus hijos en un último y fútil abrazo protector contra un frío que no era de este mundo. Algunos tenían los brazos extendidos hacia la entrada que sabían que nunca se abriría, en un gesto que podría haber sido de súplica, de éxtasis final, o de pura desesperación. Sus ropas, en su mayoría, se habían desintegrado en su mayor parte, dejando solo jirones oscuros adheridos a los huesos como sudarios podridos, moviéndose ligeramente con la corriente de aire que yo había provocado. Era una congregación de muertos, un coro silencioso que había esperado en vano su ascensión, atrapados para siempre en el último acto de su fe. Moví la linterna lentamente, el haz de luz revelando un horror tras otro, cada esqueleto una historia de fe traicionada, cada postura una pregunta sin respuesta. El aire dentro de la cripta era tan denso, que parecía resistirse a la luz, como si la oscuridad misma tuviera peso y sustancia. No había señales de pánico, ni de lucha. Solo una quietud terrible, la de una rendición absoluta. Habían muerto como habían vivido sus últimos años, juntos, obedientes y en completo aislamiento del mundo. El silencio aquí no era la ausencia de sonido. Era la presencia abrumadora de 47 muertes, de 47 esperanzas rotas. Mi mirada, casi por voluntad propia, se detuvo en la pared del fondo, directamente opuesta a la entrada sellada. Allí, algo rompía la monotonía de la piedra húmeda. Algo había sido arañado en la superficie. No eran palabras escritas con tiza o carbón, sino surcadas con una fuerza desesperada, como si hubieran sido grabadas con una uña, o con una piedra afilada, en los últimos momentos de lucidez, o de locura. Me acerqué a la brecha, asomando la cabeza y parte del torso al interior, el olor a tumba llenando mis pulmones hasta el punto de marearme. La inscripción era corta, apenas 3 palabras. Parecía haber sido grabada con una furia temblorosa, la caligrafía desigual de una mano que ya no tenía fuerzas. Junto a las últimas letras, había una mancha oscura, casi negra, como si los dedos que la escribieron hubieran sangrado hasta el final. El mensaje, grabado en la oscuridad total por una mano que ya solo era hueso, y que ahora era iluminado por mi linterna un siglo después, decía: Dios no responde. En esas 3 palabras residía toda la tragedia del convento de Santa Brígida. No era la muerte lo que me aterrorizaba, sino la revelación de esas palabras. La duda final. El reconocimiento aterrador, en la asfixiante oscuridad de la cripta, mientras el aire se enrarecía y los cánticos se convertían en jadeos, de que su sacrificio supremo había sido en vano. Que el cielo al que habían rezado con tanta devoción estaba vacío, o simplemente, en silencio. Era la apostasía final, el epitafio de una fe aniquilada por la propia deidad a la que se había encomendado. Se me heló la sangre al comprender el horror completo. No solo el horror de su muerte autoinfligida, sino el de su agonía psicológica. Los 3 días de espera prometidos por el padre Ignacio. Puedo imaginar el primer día, lleno de un fervor casi exultante, sus cánticos resonando en la piedra, convencidos de su inminente transfiguración. El segundo día, con la fe empezando a flaquear, el aire enrareciéndose, el hambre y la sed convirtiéndose en un tormento físico, las voces de los niños convirtiéndose en lloriqueos. Y el tercero, el día prometido de la ascensión, que solo trajo más oscuridad, más silencio, más asfixia. Imagino el pánico reptando entre ellos, la comprensión lenta y aplastante de que habían sido abandonados, no por Dios, sino por la locura de un hombre. Imagino el sonido de las uñas arañando la pared, no para escapar, sino como un acto de pura frustración y rabia contra un sello que ellos mismos habían ayudado a construir. El carisma del padre Ignacio se habría desvanecido en esa negrura, su voz profética reducida al ronquido de un hombre moribundo, dejando solo la fría y pragmática realidad de la tumba. ¿Quién escribió ese mensaje final? Fue mi tatarabuela Elara, en un último acto de rebelión contra la mentira que le había costado la vida a ella y a su familia. ¿O fue uno de los niños con una comprensión más simple y brutal de la verdad? Nunca lo sabré, pero esas palabras, arañadas en la piedra, son el verdadero testamento de Santa Brígida, no un testimonio de fe, sino la crónica de su colapso. Busqué entre los esqueletos los restos de los 2 sacerdotes, los arquitectos de esta catástrofe. Los encontré cerca del centro de la cripta, ligeramente apartados del resto. Uno de ellos, un esqueleto más alto que supuse que era Ignacio, estaba arrodillado,
con el cráneo levantado hacia el techo abovedado, como si todavía esperara una señal del cielo que nunca llegó. El otro, probablemente el pragmático Fermín, yacía a su lado, en una postura que sugería que simplemente se había dejado caer, agotado, su columna vertebral curvada en una nota de resignación final. No había señales de violencia entre ellos, ni de rebelión por parte de los fieles. Simplemente se habían apagado, uno a uno, consumidos por la falta de aire, de agua y finalmente de esperanza. Su fe no los había salvado, los había consumido por completo. Habían entrado en la oscuridad como un rebaño unido por una fe ciega, una sola mente y un solo propósito. Y habían perecido de la misma manera, como víctimas de una promesa que se convirtió en su verdugo. El sacramento del silencio no había sido una puerta a la vida eterna, sino una trampa perfectamente diseñada. Salí de allí tropezando, retrocediendo lejos de la brecha, cubierto de polvo de piedra, y del hedor de la cripta que sentía impregnado en mi piel, en mi pelo, en el fondo de mi garganta. Me derrumbé sobre los restos del altar, temblando incontrolablemente bajo la luz fría de la luna, el haz de mi linterna olvidado en el suelo, apuntando como un dedo acusador a la negrura de la brecha abierta en la pared. La verdad no me había liberado como esperaba. Me había encadenado para siempre a esa cripta, a esos 47 esqueletos, y a su última y desesperada revelación. El silencio del convento ya no me parecía vacío sino lleno. Estaba lleno de los ecos de esos últimos días, lleno de la resonancia de esa última y desesperada inscripción en la pared. La leyenda de los emparedados era cierta, pero la realidad era infinitamente más cruel que cualquier cuento de fantasmas susurrado al calor de una hoguera. No había sido un dios terrible quien se los había llevado. No había sido el diablo. Había sido la fe humana, en su forma más pura, más tóxica y más letal, la que los había convencido de tapiar su propia tumba, y esperar un milagro en la oscuridad. El mal que destruyó a la congregación de Santa Brígida, no fue un demonio, ni una maldición sobrenatural que habitara las piedras del convento. Fue algo mucho más humano, y por tanto mucho más aterrador. El poder del carisma tóxico de un solo hombre, y la capacidad infinita del ser humano para creer en una promesa, por muy demencial que sea, si ésta le ofrece un refugio contra la incertidumbre del mundo. El padre Ignacio no les ofreció el cielo, les ofreció certeza. Y por esa certeza, estuvieron dispuestos a pagar el precio más alto, un precio que saldaron en la oscuridad, con su último aliento, descubriendo demasiado tarde que su certeza era la más grande de las mentiras. Si esta revelación te ha helado, escribe alerta en los comentarios y deja tu like. No seas aquel que cierra los ojos. Las señales existen antes de que el peligro llegue. Pasé el resto de la noche allí, sentado en la ruina de la capilla, incapaz de alejarme, vigilando la abertura como si temiera que los muertos pudieran salir, o que la oscuridad de la cripta pudiera extenderse y devorar el resto del valle. Al amanecer, con las primeras luces del día pintando el cielo de un color grisáceo y melancólico, usé las mismas piedras que había quitado para volver a sellar la brecha, de forma torpe pero efectiva. No lo hice para ocultar la verdad, sino para protegerla, para contener el horror. Sentí que era mi deber como historiador y como descendiente. Esos muertos merecían su silencio, un silencio que ya no era de fe, sino de una paz trágica y definitiva. No podía darles un entierro, pero podía devolverles la quietud de su tumba. Mi viaje de vuelta desde el valle fue un trayecto silencioso, un contraste brutal con la agitación que sentía en mi interior. El mundo exterior, con sus coches, sus pueblos llenos de vida y su sol brillante, parecía obscenamente normal, una farsa. Yo había estado en otro lugar en otro tiempo, y había regresado cambiado. Llevaba conmigo el olor de la cripta, la imagen de los esqueletos en oración, y el eco de esas 3 palabras arañadas en la piedra. Ya no era solo un historiador, que había resuelto un misterio local. Era el portador de un secreto terrible, el único testigo vivo del último momento de la congregación de Santa Brígida de las Sombras. Y ese conocimiento era una carga mucho más pesada que cualquier legajo de archivo. En los meses que siguieron presenté un informe anónimo a las autoridades, detallando mi hallazgo sin revelar mi identidad. Mi intención no era la fama sino la justicia, o al menos, el reconocimiento. 6 meses después, un pequeño equipo de la Guardia Civil y Patrimonio Cultural acudió al convento.
La cripta fue sellada de nuevo, esta vez oficialmente con hormigón y acero. La razón oficial que se dio a la prensa fue: riesgo estructural inminente para la seguridad pública. Los restos nunca fueron exhumados para su identificación o para darles un entierro digno. Fueron dejados allí, en su tumba colectiva, condenados a permanecer en el anonimato por segunda vez. La Iglesia emitió un breve comunicado lamentando el trágico descubrimiento de víctimas de un antiguo incendio, y reafirmando la historia original como una interpretación históricamente plausible de una tragedia compleja y mal documentada. Una vez más, la verdad fue convenientemente enterrada, esta vez bajo una capa de burocracia, hormigón y eufemismos. El caso se cerró oficialmente, la cicatriz de mampostería en el convento fue reemplazada por una de cemento moderno, pero para mí, y ahora para ti, el horror no ha hecho más que empezar a revelar sus verdaderas dimensiones. El sello no contiene a los muertos, contiene una verdad que sigue viva y es contagiosa. He vuelto a mi trabajo en los archivos, a la quietud polvorienta que antes me parecía un refugio. Pero el silencio ya no es el mismo. Ahora, el susurro del papel al pasar las páginas, me recuerda a los sonidos que imaginé en la oscuridad de la cripta. El olor a polvo de los libros antiguos me trae el aliento fétido de la tumba. Cada vez que descifro una caligrafía antigua, veo la mano temblorosa que grabó: Dios no responde en la pared. El conocimiento no me ha traído la paz que buscaba para mi familia, para el nombre de Elara. Me ha hecho prisionero de su historia, un guardián de un secreto que la mayoría de la gente no quiere oír, porque refleja una oscuridad que todos llevamos dentro. La capacidad de entregar nuestra voluntad a cambio de una promesa. Sufro de insomnio, y cuando finalmente consigo dormir, sueño con una oscuridad total, una oscuridad que presiona, que tiene peso. En el sueño, no estoy solo. A mi alrededor, oigo el murmullo de cánticos que poco a poco se convierten en lamentos, y el sonido rítmico y desesperado de uñas arañando la piedra. Me despierto con el corazón desbocado, con el sabor del polvo en la boca, y con la sensación de que una parte de mí se quedó atrapada en esa cripta junto a ellos. La verdad sobre mi tatarabuela no me trajo el cierre. Me convirtió en un fantasma más, uno que vaga por los pasillos de la historia, obsesionado por las voces que el silencio oficial intenta acallar. El legado del convento de Santa Brígida de las Sombras no es uno de fantasmas que vagan por los pasillos en ruinas arrastrando cadenas. Es algo mucho más sutil y perturbador. Es la prueba de que el vacío puede tener peso, de que el silencio puede gritar. Es la herencia de una fe llevada a su conclusión más lógica y demencial, un experimento teológico que terminó con un resultado negativo. La historia de Ignacio y Fermín no es una anomalía histórica, una curiosidad gótica de una época pasada. Es una advertencia atemporal, una advertencia sobre el peligro mortal del aislamiento, sobre la sed de certezas absolutas en un mundo incierto, y sobre la facilidad con la que la devoción más pura puede convertirse en una jaula mortal. Los 47 fieles de Santa Brígida no fueron asesinados por sus líderes en un sentido estricto, fueron seducidos por una idea, una promesa tan hermosa y tan potente que estaban dispuestos a morir por ella en la más absoluta oscuridad. No fueron víctimas de la maldad, sino de la esperanza, y esa es quizás la parte más aterradora de toda esta historia. La facilidad con la que la virtud más elevada puede ser pervertida hasta convertirse en el arma de nuestra propia aniquilación. La línea que separa al santo del monstruo, al mártir del suicida, es a veces tan fina como la pared de una cripta. Mi investigación ha terminado, pero las preguntas que ha abierto permanecerán conmigo para siempre, grabadas en mi mente como el mensaje en la pared de la cripta. ¿Qué pensó mi tatarabuela, Elara, en esas últimas horas de oscuridad asfixiante, mientras sostenía las manos de sus hijos? ¿Sostuvo su fe hasta el final, o fue ella quien arañó ese último mensaje de duda y desesperación en la pared? ¿Qué clase de Dios exige un sacrificio tan absoluto y ofrece a cambio solo un silencio ensordecedor? Estas preguntas ya no son académicas, son fragmentos de la cripta que me he llevado conmigo, piedras afiladas que pesan en mi alma y me impiden dormir en paz. El conocimiento no siempre ilumina, a veces, te muestra la verdadera profundidad de la oscuridad. Y la oscuridad de Santa Brígida es tan profunda como la fe que la creó, tan duradera como la piedra que la selló, y tan silenciosa como el Dios que nunca respondió. La historia ha sido contada. La verdad,
o al menos la parte de ella que los documentos y las piedras han permitido desenterrar, ha salido a la luz. Pero la cripta sigue allí, en el corazón del valle, un útero de piedra que se convirtió en tumba, un corazón silencioso que ya no late, pero cuya presencia se siente a kilómetros de distancia. Y la verdad, una vez desenterrada, no trae consigo la paz, sino el peso de su propia existencia. 6 meses después de mi noche en Santa Brígida, la cripta fue sellada de nuevo. Esta vez no con la piedra y el mortero de la fe desesperada, sino con el hormigón frío y el acero impersonal de la burocracia. Vi desde la distancia cómo los operarios, con sus cascos amarillos y sus chalecos reflectantes, vertían el cemento en la boca de la tumba, un acto tan aséptico y desprovisto de emoción que resultaba más obsceno que el propio crimen. La razón oficial, impresa en un informe de apenas 2 páginas, fue riesgo estructural inminente. Los restos de mi tatarabuela y de los otros 46 fieles nunca fueron exhumados para su identificación o para darles un entierro digno en tierra consagrada. Fueron dejados allí, en su tumba colectiva, condenados a permanecer en el anonimato por segunda vez, primero por el silencio de la Iglesia y ahora por el silencio del Estado. La Iglesia por su parte emitió un breve y calculado comunicado, lamentando el trágico descubrimiento y reafirmando la vieja historia del incendio como una interpretación errónea de una tragedia compleja y mal documentada. Una vez más, la verdad fue convenientemente enterrada, esta vez bajo una capa de hormigón y eufemismos, un sello moderno sobre un sello antiguo. El caso se cerró oficialmente, pero para mí, y ahora para ti, el horror no ha hecho más que empezar a revelar sus verdaderas dimensiones. El nuevo sello no contiene a los muertos, contiene una verdad que sigue viva, una idea que, como el moho de las paredes del convento, es capaz de florecer en la oscuridad. He vuelto a mi trabajo en los archivos, a la quietud polvorienta que antes me parecía un refugio contra el ruido del mundo. Pero el silencio ya no es el mismo. Se ha vuelto denso, preñado de ecos que solo yo puedo oír. Ahora, el susurro del papel al pasar las páginas me recuerda a los jirones de ropa podrida moviéndose en la corriente de aire de la cripta. El olor a polvo de los libros antiguos, que antes asociaba con la sabiduría y el tiempo, ahora me trae el aliento fétido y terroso de la tumba. Cada vez que descifro la caligrafía temblorosa de un escriba muerto hace siglos, mi mente superpone la imagen de esas 3 palabras arañadas en la piedra: Dios no responde. El conocimiento no me ha traído la paz que buscaba para mi familia, para el nombre mancillado de Elara. Me ha hecho prisionero de su historia, un guardián solitario de un secreto que la mayoría de la gente no quiere oír, porque refleja una oscuridad que todos llevamos dentro. La capacidad de entregar nuestra voluntad, nuestra razón y nuestra vida, a cambio de una promesa de certeza. El archivo ya no es mi santuario. Se ha convertido en una extensión de la cripta, y yo, en su único habitante consciente. Sufro de insomnio, y cuando finalmente el agotamiento me vence, sueño. Sueño con una oscuridad total, una oscuridad que presiona, que tiene peso y textura, como si estuviera envuelto en terciopelo húmedo y frío. En el sueño, no estoy solo. A mi alrededor, oigo el murmullo de cánticos, voces infantiles y adultas entonando una melodía extraña y disonante que poco a poco se convierte en lamentos ahogados, en toses secas. Y bajo todo ello, el sonido rítmico, metódico y desesperado de uñas arañando la piedra. No es un sonido de pánico sino de trabajo, como si intentaran dejar un mensaje, una última constancia de su abandono. Me despierto con el corazón desbocado, con el sabor del polvo en la boca, y con la sensación de que una parte de mí se quedó atrapada en esa cripta junto a ellos. La verdad sobre mi tatarabuela no me trajo el cierre. Me convirtió en un fantasma más, uno que vaga por los pasillos de la historia, obsesionado por las voces que el silencio oficial intenta acallar una y otra vez. Soy el eco de su silencio, la cicatriz viva de su fe muerta. La leyenda local en el valle, esa memoria colectiva que fluye al margen de los documentos oficiales, también ha cambiado. Ya no se habla de los desaparecidos ni de los emparedados. Esas historias, a pesar de su oscuridad, contenían un elemento de misterio, casi de romance gótico. Ahora se refieren a ellos con una frase mucho más inquietante: los que esperan. Los pastores y los pocos habitantes que quedan en las aldeas cercanas ya no se santiguan al pasar cerca de las ruinas.
Han adoptado un ritual más antiguo, quizás más pagano, un acto de apaciguamiento nacido de un miedo más profundo. Dejan pequeñas cruces hechas con 2 ramas atadas con hilo rojo en el camino que lleva al convento. No lo hacen, según me confesó un anciano, para protegerse de los muertos, sino para sellar lo que yace dentro, para asegurarse de que su silencio no se extienda más allá de esos muros de piedra negra. Es un intento desesperado de contener un horror que intuyen que no ha terminado, que simplemente está en pausa, latente. Es la prueba de que el folclore, a veces, comprende la naturaleza de una herida mucho mejor que la historia. El legado del convento de Santa Brígida de las Sombras no es uno de fantasmas que vagan por los pasillos en ruinas, arrastrando cadenas en las noches de luna llena. Es algo mucho más sutil, filosófico y perturbador, es la prueba material de que el vacío puede tener peso, de que el silencio puede gritar con más fuerza que cualquier coro. Es la herencia de una fe, llevada a su conclusión más lógica y demencial, un experimento teológico que terminó con un resultado negativo, grabado a sangre en la piedra. La historia de Ignacio y Fermín no es una anomalía histórica, una curiosidad gótica de una época pasada. Es una advertencia atemporal, un espejo oscuro en el que se refleja la parte más vulnerable de la condición humana. Es un recordatorio sobre el peligro mortal del aislamiento, sobre la sed insaciable de certezas absolutas en un mundo incierto, y sobre la facilidad con la que la devoción más pura puede ser pervertida, hasta convertirse en una jaula mortal que cerramos desde dentro. Los 47 fieles no fueron asesinados, fueron seducidos por una idea, una promesa tan hermosa que estaban dispuestos a morir por ella en la más absoluta oscuridad. No fueron víctimas de la maldad, sino de la esperanza. Mi investigación ha terminado, pero las preguntas que ha abierto permanecerán conmigo para siempre, grabadas en mi mente como el mensaje en la pared de la cripta. ¿Qué pensó mi tatarabuela Elara en esas últimas horas de oscuridad asfixiante, mientras el aire se volvía irrespirable y los llantos de sus hijos se apagaban a su lado? Sostuvo su fe hasta el último estertor, convencida de que el siguiente aliento sería en el paraíso, ¿o fue ella quien, en un último acto de rebelión lúcida, arañó ese último mensaje de duda y desesperación en la pared? ¿Qué clase de Dios exige un sacrificio tan absoluto y ofrece a cambio solo un silencio ensordecedor, una ausencia tan total que puede sentirse como una presencia maligna? Estas preguntas ya no son académicas, son fragmentos de la cripta que me he llevado conmigo, piedras afiladas que pesan en mi alma y me impiden dormir en paz. El conocimiento no siempre ilumina, a veces, te muestra la verdadera e insondable profundidad de la oscuridad. Y la oscuridad de Santa Brígida es tan profunda como la fe que la creó, tan duradera como el hormigón que ahora la sella, y tan silenciosa como el Dios que nunca respondió. La historia ha sido contada, la verdad, o al menos la parte de ella que los documentos y las piedras han permitido desenterrar, ha salido a la luz. Pero la cripta sigue allí, en el corazón del valle, un útero de piedra que se convirtió en tumba, un corazón silencioso que ya no late, pero cuya presencia se siente a kilómetros de distancia, como una bajada de presión en el aire, como una nota grave y constante que vibra justo por debajo del umbral del oído. Y el silencio que emana de ella sigue siendo una pregunta sin respuesta, una pregunta que flota en el aire denso de los Pirineos y se cuela en las pesadillas de quienes, como tú ahora, conocen la historia. Y si el silencio que emana de esas catacumbas no es el de la muerte, la paz final de las almas que han partido, y si es, en cambio, el silencio de la paciencia. El silencio de una congregación que, después de más de un siglo, sigue esperando, con una fe intacta e incorruptible, su prometida ascensión. Has escuchado la verdad de hoy. Si no te unes a nosotros, esta verdad seguirá acechando a los desprevenidos. Suscríbete, activa la campana y comparte, antes de que el próximo secreto te encuentre desprevenidos.